Presente. Andrea Galindo. Samara Galindo. Sí. Presente. Primera clase que viene, sí, No, señor, ya había venido antes. ¿cuál? Eh, ¿Cuántos se llamaban los que aquí no empezaron? Pues tú sabes que yo solo puedo venir los lunes porque yo En trabajo. Alfonso Mora, solamente llamaban los lunes. Tuve reintegro tarde, Allá, se venía Mora. 3 clases. Muy bien. Alejandro Moreno, César Rolando Plaza, Señor. Viviano Rivero, Presente. la primera clase que No. viene también. No, no hay. No, ya he venido antes. ¿Cuándo? El lunes pasado, ya no. Tiene 3 fallas. Carlos Andrés Urrego. Doctor Diego Mauricio Flores. ¿Perdón? Diego Mauricio Flores. Ya lo había nombrado. ¿Alguien más? Y ya Marina Bravo. No hay ninguna. Sí, señor. La semana pasada vine y me pidió la impresión a lista. ¿Por qué no se ha matriculado? Sí, me había matriculado, lo que pasa es que tenía un problema en registro. ¿Y cuál es el problema? Que me matriculé una parte de contable y otra con tarjeta y no había llevado el desprendible al registro del pago con Y a tarjeta. estas alturas, cuando ya es la última clase que quiere usted que yo haga. Aquí hay un montón de gente comodísima. Una de las prácticas es esta. A ver, ya está avanzando, se ha pasado las clases. Venir ahora sí es un listo. Entonces no tienen fallas. Porque no cambian una clase, pero traen esto. Bueno. En la clase anterior habíamos comentado que una de las causas que en el futuro tendremos sin variar en Colombia es el hambre, que cada día es mayor. Y a ese respecto, quienes quieran ahondar en el tema, me permito recomendarles este libro llamado El hambre en Colombia, de Horacio Gómez Sábado. En él el doctor Horacio ha recogido muy importantes estudios sobre las condiciones del hambre en Colombia, pero les recomiendo especialmente que se lean el capítulo primero, que se llama Ideas Básicas. A este libro tuve el honor de hacer el prólogo. Fue presentado en el Salón de Embajadores del Senado de la República en abril de este año. El hambre debería ser la mayor vergüenza de la humanidad. Sin embargo, no es así, pues no produce el más mínimo dolor conocer las escalofriantes cifras que sobre ella se manejan. De vez en cuando, los periódicos traen datos que nos hacen fruncir el ceño. Por ahí, algunos intelectuales nos recuerdan que millones de nuestros congéneres mueren de hambre. Esta indiferencia ante la muerte por hambre es la parte más primitiva que guarda el hombre en la conformación de su cerebro. Los animales alimentan a sus crías, pero no se preocupan por sus iguales. Por el contrario, traban luchas a muerte por un despojo que les sirva para satisfacer su apetito. El hombre actúa igual. No se
se escapa de esta abominable condición. El hambre le hace buscar alimentos para sí y para sus crías, pero es totalmente indiferente ante la necesidad permanente de los demás. Esta condición animal será genética o obedecerá algún atavismo. Si es lo primero, en poco tiempo tendremos una explicación a la manera de las que están dando estos hilos que llaman genetistas. Si es lo segundo, tal vez esté por el instinto de supervivencia que también explica la guerra, pues simplemente se trata de repartir unos pocos bienes entre muchos. Y esa repartición no es una amigable composición, sino una atrevida pelea para obtener la mejor parte. Son los indicadores de la economía que justifica el expansionismo. Hasta mediados del siglo XX se definían como factores de creación de la riqueza la tierra, el capital y el trabajo. Poco tiempo después empezó a surgir un nuevo concepto, el conocimiento. ¿Cuáles son los países donde más hambre se aguanta? Naturalmente aquellos cuyos niveles de educación son regulares o bajos. Para tener acceso al conocimiento y retenerlo, se requiere de una mente despierta que, además de la condición genética, reclama aportes de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales que equilibradamente aporta una buena alimentación. Un niño bien alimentado suele ser inteligente, en cambio uno mal alimentado suele ser incapaz. El hambre ha asolado a la humanidad durante muchos siglos y en aquellos lugares donde se aposentó ha sobrevivido por los enormes índices del crecimiento poblacional. Allí la muerte de un crío no causa mucha conmoción, pues ese es el pan de cada día. Las madres mutiladas en sus sentimientos cavan una pequeña fosa o lo aíslan a la vera del camino. No colocan una marca que recuerde que allí hay un despojo, ni una sola lágrima humedeció esa tumba. Los ojos desorbitados de la criatura y el pellejo pegado a los huesos son la eterna fotografía que en su mente permanecerá mientras viva. Aunque valga la pena llorarlo, no podrá hacerlo, pues sus lágrimas están secas, su garganta muda, su soledad tan grande que no le dejará oír tan siquiera ni sus propias quejas. Este devastador panorama podría ser concebible en un país árido, carente de verde, sin agua, donde no se observan animales. Pero ¿qué podría decirse de uno que posee miles de kilómetros a las orillas del mar? El mar es el mayor proveedor de alimentos ofrecidos por la naturaleza a costo del mínimo esfuerzo corporal. ¿Qué diríamos de aquellos que poseen millones de hectáreas fértiles, muy fértiles, al extremo de considerarlas como las tierras más ubérrimas del planeta? ¿Qué anotaríamos acerca de aquel en donde la fauna, a pesar del arraciamiento a que ha sido sometida, aún puede aportar toneladas de proteínas? ¿Qué afirmaríamos sobre aquellos en donde existe plena temporada para un fruto distinto durante cada uno de los días de los 365 del año? ¿Qué sostendríamos de un país en donde millones de hectolitros de agua bajan cantarinos y frescos, llevando millones de seres vivos en sus mismas extrañas, capaces de saciar ejércitos enteros? En fin, ¿con qué cara se le dice a los habitantes de un país privilegiado como el de la fantasía que narro, que soporten hambre? Deberíamos decir como el indoamericano cuando supo de la inaudita repartición del planeta hecha por el Papa entre España y Portugal. Debe estar borracho este señor que reparte lo que no es suyo. Igual le debe estar sucediendo a quienes de tanta riqueza no la distribuye para saciar el hambre. Pero ¿cómo es que se reparte la riqueza? Porque no se crea que es fácil de distribuirla. Los católicos le tienen aversión a los ricos. No a la riqueza, a los ricos. Y los han confinado a los infiernos.
al condenar las desigualdades se vengan contra los ricos. Ellos son los culpables de toda la miseria. Blanden el dedo índice para repetir. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja y un rico entre por la puerta del cielo. La riqueza es algo que se crea, se junta, se conforma. La riqueza no está ahí para que llegue cualquiera y la tome. No, esa es la posición de los conquistadores o de los gobiernos que creen que despojando al rico, repartiendo los bienes entre los pobres, se soluciona el problema. Al poco tiempo ya no hay ricos, todos son pobres. Ni tan siquiera queda la mirada de la envidia. El rico por lo general trabaja, tiene fe en el futuro, soporta necesidades, sufre humillaciones. Amasar una fortuna no es un camino asfaltado con alas de mariposa, no. Es un peligroso sendero que casi siempre debe recorrerse de los. ¿Cuál es la diferencia en verdad entre el rico y el pobre? Antiguamente era la posesión de bienes, mas no es así en el mundo moderno, ya lo dijimos. En el siglo XXI, la mayor riqueza la posee el hombre educado. No le pido a Dios plata, sino que me ponga cerquita de que uno que la tenga, decía mi